de aquí Alfonso Torres suyo en su espacio Voz para el Cambio. De nuevo, el tema de los migrantes en México es la de nunca acabar. La migración ha existido siempre, es verdad. Desde que el ser humano es ser humano, la migración está. Empezó siendo un hombre nómada, migraba de un punto a otro. Y después que se convirtió en una persona sedentaria, se sentó en un lugar, empezó a cultivar, también migraba, porque cuando sentía que la tierra no le producía, que no había más que cazar o pescar en el río, a la orilla del río donde estaba, se iba a donde hubiese comida. Pero luego con los problemas mismos de la sociedad y haciéndose más compleja, el ser humano ha seguido migrando. La migración no ha parado nunca. Pero los problemas que vemos hoy son muy complejos de la migración. Se le está exigiendo a México demasiado. En México hay mucha pobreza. A pesar de que es un país rico, pero hay problemas que son sistémicos. Es un país capitalista, donde 2 o 3 tienen acumulados los recursos y la grandes mayoría en la pobreza. Recuerden que lo que pasó en Chiapas con el Frente Guerrillero del subcomandante Marco era un problema de pobreza, de desigualdad, de miseria. Y eso no se ha resuelto. Cierto que el movimiento guerrillero no se siente, pero Chiapas sigue ahí con todos sus problemas. Y en México hay muchos Chiapas. Tapachula, Huacusinango, y todos aquellos nombres aborígenes, ¿no? Entonces México tiene hoy la presión migratoria de muchos países de América Latina e incluso de África, que llegan a México por diferentes vías para presionar la frontera con Estados Unidos. Y entonces estos migrantes le exigen a México como si fueran ciudadanos mexicanos. Lo que no son capaces de solicitar o de demandar en su país, de sus políticos, se lo quieren demandar a México. Juan Francisco de Bellaco dice que Opción Democrática está en el grupo de los partidos picas de nuestra política vernácula. ¿Cómo decir que no? Sí, sí, como decía el chavo Juan Francisco. Bueno, México tiene una situación compleja y difícil con el tema migratorio. Decenas de miles de ciudadanos, incluso con niños, están en México caminando. Ahora mismo 8,000 ciudadanos están caminando 35 kilómetros para aproximarse a la frontera con Estados Unidos. Y le exigen al director del Instituto Nacional de Migración de México que atienda la situación de las personas. Es su deber, por razones humanitarias. Él, el señor Francisco Garduño, que es el titular, tiene la obligación de atender la crisis migratoria, comentó el activista que acompaña la caravana. Óigame, así no son las cosas. Los funcionarios mexicanos tienen el deber y hasta la obligación de resolver los problemas de pobreza en México. Pero no pueden desde Guatemala, República Dominicana, Haití, algún país africano, El Salvador, Honduras, ir a presionar a México para que les resuelvan sus problemas. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Demasiados problemas tiene México de pobreza, de desigualdad, de injusticia, para que además vayan miles de personas de otros países a presionar y a exigirle a México. México no es responsable de la pobreza de nuestros países. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dijo que en la frontera sur se refleja un flujo migratorio sin precedentes en la región y habla de que el mes pasado había 16,000 migrantes que llegaban al día a la frontera de México. 16,000 migrantes al día.
Miren, eso hasta un país rico tiene dificultad para resolverlo. 16.000 migrantes al día. Salvo un país con terreno disponible que le diga, bueno, vengan a producir. Le vamos a dar una ayuda en alimentos y en techo, porque el primer año, hasta que ustedes pongan la tierra a producir. Pero eso no es fácil. Entonces llegamos a muchos extremos. Yo pienso que los migrantes están abusando de la bondad de Andrés Manuel López Obrador. Si fuera un presidente del PAN, a Partido Acción Nacional, el Partido de los Conservadores de México, no toleraría eso. No es que yo sea conservador, yo pienso que es un drama fuerte. Es decir, hay que ver las cosas con realismo. México tiene mucha pobreza y que haya 16.000 migrantes diarios, según trae la prensa que informa Andrés Manuel López Obrador, es fuerte. Es casi imposible de solventar una situación como esa. El migrante colombiano Luis Fernando solicitó al gobierno de México que les ayude. Tiene un tono más decente. Solicitó al gobierno de México que les ayude con documentos temporales como un gesto noble y humano, al argumentar que cientos de migrantes no cuentan con recursos para avanzar. Ese tiene otro tono. Pero el anterior que yo comentaba exigió al señor Francisco Garduño que resuelva. Primero dice que es su deber y luego dice que tiene la obligación de atender la crisis migratoria. En ese tono de reclamo a un gobierno y a un país que no es el suyo, no se corresponde, ¿no? Pero bueno, la humanidad vive una crisis muy profunda, muy fuerte, porque grupos de familia se han hecho dueños de la finanza del mundo. Se han robado los minerales de los países pobres en la superficie, aparentemente, pero que son ricos en el subsuelo. Claro, no tienen ni tecnología, ni recursos, ni voluntad de los políticos nacionales de estos países para ir al subsuelo a buscar la riqueza. Prefieren recibir la presión de los ricos y entregarle las riquezas nacionales, como hizo Leonel Fernández aquí con la Barrigol, el famoso 97.3 que le encaró Danilo Medina. Lo de la Barrigol, el 97% de los beneficios y el país el 3%. ¿Y ese hombre actuó como dominicano? No, no actuó como dominicano. Danilo Medina se lo dijo, es inaceptable el 97.3 y quiere volver. Por eso es que Juan Francisco se pregunta, ¿pero volver a qué? ¿Volver a qué? A seguir haciendo más de lo mismo. Marino Elseví, entienda eso. Leonel no tiene nada nuevo que darle a este país, Marino Elseví. Recuerde la universidad que fue a construir a Haití en el 2012. En lugar de construir 3 hospitales en la frontera, metió 50 millones de dólares. ¿Y cuál fue el trato que le dieron Marino Elseví a Leonel? Debió ser visionario con el talento que tiene y con ese dinero construir 3 hospitales y equipar en la frontera. Uno en Juana Méndez, otra en la frontera con Elías Piña y otra ya con Jimaní o con Pedernales. Pero bueno, allá Marino Elseví. Se lo puede contar, Juan Francisco, mandarle este video de lo que estoy diciendo a Marino Elseví. Natanael, pausamos, volvemos enseguida.